Los divulgadores de ciencia que son ateos y no son científicos, que divulgan conocimientos de científicos que son cristianos. ¿Y? O sea, ¿me estás diciendo que no debemos usar las matemáticas porque las inventaron los musulmanes? Mira, hay un problema aquí de causa-efecto que muchos no aprecian. Si un científico es creyente, no quiere decir que sus descubrimientos científicos sean producto de su religión. En la mayoría de los casos son a pesar de su religión. Galileo era creyente. Y Copérnico, tan creyente que por eso no publicó su libro hasta los últimos años de su vida, porque sabía que se podía meter en un lío con la Inquisición. Newton era creyente. Darwin era y se le quitó. El hecho de que un científico sea creyente no valida la religión, más cuando sus investigaciones van en contra de lo que dice la religión. Y el ejemplo clásico es Lemaitre, el cosmólogo del Vaticano, que determina que tiene que haber habido un Big Bang. Oiga, y la historia del Génesis, bueno, eso es una metáfora. Ya es con lo que siempre te sale. El hecho de que una persona tenga una creencia religiosa independientemente de su trabajo como científico no implica que esa creencia religiosa tenga incidencia en el trabajo científico. Son dos espacios totalmente diferentes. Y el hecho de que yo sea socialista no incide para nada en el hecho que me guste Johann Sebastian Bach como compositor, ¿entiendes? Entonces, ese argumento de autoridad de que la religión debe ser cierta porque Newton creía, es absurdo. Newton también creía en la astrología y en la numerología, y resulta que esas no son ciertas. Pero lo que sí es cierto es la ciencia que podemos verificar y comprobar independientemente todos los días. El trabajo de Newton lo podemos verificar y comprobar, y lo verificamos y comprobamos todos los días. Y el de todos los demás, fueran o no creyentes, eso es irrelevante. Ahora, cuando un científico permite que sus creencias afecten su trabajo científico, generalmente hace mala ciencia. Y un ejemplo son todos los científicos renegados que te he mencionado hoy. Sheldrake, Benveniste, Álvarez Bulla, ¿cómo se llamaba? Siempre se me olvida el nombre del que hizo el PCR. Bueno.